Vienen las vacaciones, tiempo libre para los chamos, para las chamas. Y bueno, parece que va a requerir todavía un poquito más de esfuerzos de papás, mamás, cuidadores, cuidadoras, para hacerles propuestas a los chamos para entretenerlos, para ocupar su tiempo en estos días y que no terminen precisamente entreteniéndose a través de una pantalla. Porque es importante mirar este tema. Wow, muchísimo, muy importante. De hecho, puedo mencionar que acabamos de salir de vacaciones porque tengo una institución donde abordamos los casos de autismo, como lo mencionó ahorita. Y ya los papás me están escribiendo, ¿cuándo inician los planes vacacionales? De verdad que todo esto tiene un trasfondo y hay que analizarlo. ¿Qué pasa con mamá y papá que ya no se ocupan? Y por supuesto estamos muy lejos a estar acá levantando juicio sobre los papás y las mamás. Pero ¿qué pasa? Que ya no se toman ese tiempo para estar con sus chicos, con sus hijos. No han terminado de salir de vacaciones y como que ya los quiero ceder nuevamente para que salgan de la casa. ¿Qué pasa con ese niño que está en la casa, ese adolescente que está en la casa, que papá, mamá ya no tienen un plan familiar donde vamos a ver una película juntos, donde vamos a entretenernos? ¿Qué pasó con esos juegos de mesa? Yo en mi época, y me imagino que tú también, esos dama ludo. ¿Se recuerdan de ese ludo? Dama ludo, monopolio, ajedrez, dama china. Todos ese tipo de juegos y todos aquellos que inventábamos de una manera espontánea. Salir a un patio a jugar con tu hijo. Amada, yo recuerdo eso de mi niñez. Volar petaca. Total. Volantines, todo elevar eso. papagayos. Yo jugaba con mis tíos, mis tías y fue una niñez que la recuerdo valiosa y de verdad que todo eso ayuda al desarrollo cognitivo, físico de un niño. Hasta el aprendizaje está siendo verdaderamente comprometido cuando yo le cedo entonces mi educación, mi tiempo de calidad con ese niño a encerrarlo en una habitación con una tablet, con un teléfono o con la pantalla que también tiene que ver con el televisor. Así que el tema es muy importante. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener o cuáles se van evidenciando según la edad? Porque entiendo que además el impacto es distinto. Hay conductas, hay aprendizajes o no aprendizajes que se tienen entre los 0 y los 5, 6, 7, 8 años. Luego viene el proceso de adolescencia. ¿Cómo va esa relación? Dependiendo de los tiempos en los que se ven expuestos a las pantallas y cómo va influyendo en su desarrollo. Yo digo que es un efecto dominó. Aquel niño que inicia desde muy temprana edad, meses, amada, lo veo en el Hospital Materno Infantil Cuatricentenario donde laboro. De verdad que es alarmante llegar y conseguir a una bebecita, un bebecito de mesecitos siendo entretenido delante de él con una pantalla. El aprendizaje se da, según muchas teorías, a través de la experiencia. Si ese niño no tiene una experiencia de estar jugando, explorando a su alrededor, ese niño ya va a tener un impacto cognitivo. ¿Y cuáles son los problemas en esa primera infancia? Problemas de lenguaje. Hoy en día hay yo le digo una pandemia silenciosa de niños comprometidos realmente en el área de lenguaje. ¿Por qué? Cuando hacemos todo lo que es la historia clínica, papá, mamá, por favor, y se me molestan, porque les llamo la atención en el hospital. Si usted analiza niños que están comenzando a hablar a los 4, 5 años, cuando es esperado que ya a los 2 años y tanto comienzan a dar sus primeras palabras, pues allí el área del trastorno del lenguaje está ya más adelante cuando comienza esta adicción a presentarse un trastorno del lenguaje. Entonces, eso ocurre en los primeros bebés vamos a hablarte como hasta unos 4 o 5 años. Pero ¿qué pasa si yo eso no lo detengo? Por eso yo le llamo el efecto dominó. Va avanzando la adicción y ahora tenemos a un preadolescente con problemas de conducta, de rebeldía, son desafiantes, ¿ok? No quieren socializar. No desean estar al lado de abuela, abuelo, porque les parece aburrido. ¿No has escuchado esa frase? Estoy aburrido. Por todo se aburre. No es en vano esta película Intensamente 2 que agregara estos dos personajes, aburrimiento y lo que es la ansiedad. Todo va
a la par. Si no detenemos esto a tiempo, estos preadolescentes comienzan a desarrollar esa conducta de rebeldía porque nada les satisface, porque estoy acostumbrando a ese cerebro a darle una recompensa casi que inmediata, instantánea. Hay una cosa que has dicho que lo hemos conversado en distintos espacios y tiene que ver con la palabra adicción. Es decir, lo que estamos poniendo en la mano de nuestros hijos, lo que estamos permitiendo que permanezca en la mano de nuestros chamos, de nuestras chamas, genera una adicción. Totalmente cuando hablamos, y esto es comparable con cualquier otra droga que genera adicción. Hay quienes nos estarán mirando y dirán, bueno, pero es que eso es exagerado. Estamos hablando de entretenimiento, es un ratico nada más, es un ratico en la mañana, es un ratico unas horas. ¿Por qué hablamos de adicción? Cuando nosotros abordamos estos temas con los padres y representantes, ellos lo primero que responden es, yo tengo el control del contenido que ven mis hijos. Y acá ya no se está hablando del contenido que obviamente también es importante. Eso es otra lista larga que hay que revisar. Sí, también, por supuesto. Pero acá estamos hablando de que constantemente ese niño está expuesto a 4 elementos: luz, sonido, colores y movimiento. Yo comparaba, haciendo mi análisis como profesional, yo decía, pero es que nosotros en los tiempos anteriores, en mi infancia, nosotros nos moríamos por ver El Chavo. 5 o 6 de la tarde y nos sentábamos el zorro, qué sé yo, se me cayó la cédula por aquí. Amado, pero ¿qué pasaba? Colocábamos un canal y ese canal pasaba ahí 1 hora, ¿ok? 1 hora donde yo estaba centrada, ¿verdad? Mi pensamiento estaba centrado en ese contenido específico que yo estaba viendo. A la par de eso lo apagábamos y después salíamos a jugar, a correr, a saltar. ¿Ves? Ahí está la gran diferencia. ¿Cuándo se vuelve adicción? Cuando yo constantemente, ahora no vas a comparar un televisor a una pantalla que la tengo acá, de un teléfono. Esa luz brillante, esos colores tan llamativos y que esos videos fueron creados específicamente, ¿sabes para qué? Para crear adicción. De hecho, hay muchas investigaciones donde dicen que los creadores de las pantallas a sus hijos no se los permiten. Por ejemplo, ellos lo saben. Ellos saben que crea adicción. Entonces, esos 4 elementos constantes, el cerebro de ese niño inmaduro cognitivamente, está siendo sobreestimulado por horas, bombardeado. Esos estímulos que está recibiendo hacen que el cerebro segregue una hormona llamada cortisol. Y por supuesto también la dopamina, esa sensación de placer que nos da a nosotros, por ejemplo, cuando nos comemos una torta de chocolate, que nos da ese alivio. Entonces el cerebro, al recibir esa satisfacción, ese placer, va a pedir más. Va a pedir más, va a pedir más. Entonces, ¿qué hace el niño? Hacemos esto. Lo voy, cambio y cambio y cambio. Y cada vez que lo cambio es una dosis más. Es una dosis y ese cerebro entonces se crea ese hábito. ¿Qué pasa cuando no se lo doy? Ahí vienen los problemas conductuales, de aprendizaje, atención, concentración, problemas, por ejemplo, como lo mencionaba fuera del aire, de la vista. A las niñitas de 9, 10 años, un desarrollo hormonal prematuro, desarrollándose antes de tiempo. ¿Ok? Entonces es una cantidad de problemas complejos que los papás de verdad cada día deberían de escuchar más programas como estos. Pero hay en las redes también mucho contenido, muchísimo contenido. Yo siempre cito a la neurocientífica Marian Rojas Estapé, que sacó hasta cantidades de 3 libros y hablan de estos temas. Es importante educarnos papá en la casa para que tú puedas proteger a tu hijo. Y podemos hacer 100 programas más seguramente, porque luego hay que distinguir entonces no solamente este elemento que es fundamental para evaluar todas las pantallas. Luego viene el tema del contenido y la exposición a otros riesgos asociados a lo que implica temas de seguridad y ciberseguridad en el mundo de las conexiones de Internet. Pero en el poco tiempo que nos va quedando, quisiera mirar esto de los contenidos, porque hay unos que reinan entre muchachos, niños, niñas y adolescentes. Por un lado, los videojuegos. Videojuegos que pueden llevar a chicos, a chicas a estar
noches enteras sin dormir, a interactuar con un mundo en el que no tienen todo el control, aunque quisieran, y que los papás se limitan a ver si el juego es violento o no es violento. Quizás cuando se dan cuenta, miran solo esos elementos y no todo lo que involucra. Y el otro contenido, que es el que ofrecen redes sociales. Algunas con más o menos control parental, otras sin ningún tipo de control. Y un mundo de redes donde hay un montón de gente que dice que ofrece contenidos para niños y niñas, pero que cuando uno los mira no tienen de pedagógico nada, no tienen de educativo nada y son altamente cuestionables si son realmente contenidos hechos pensando en niños y en niñas o en otro tipo de beneficios. En estos dos mundos, ¿qué cuidar, qué mirar, qué distinguir y cómo impactan? No vamos a lograr hacer un análisis hiper profundo, pero al menos que quien nos está viendo y escuchando tengan unas pistas de cómo entender que esto influye en la educación, en las habilidades, en las conductas, y luego en la salud de nuestros chamos y nuestras chamas. En la primera parte que expusiste, voy a mencionar lo que tiene que ver con los videojuegos. Voy a mencionar 3 cositas. Y los papás de repente por allí, doctora, ¿cómo me va a decir eso? Sí, yo le invito a usted porque me he colocado como enemiga número 1 de estos 3 juegos. O hay una que no es un juego, es una canción. Pero lo que es Roblox, lo que es Free Fire, ¿okay? Enemiga de esos dos totalmente. Y tiene una base, ¿verdad?, científica, el por qué. Expone al niño. Tuve un paciente en una ocasión que a través de pasar, como lo acabas de decir, toda la noche expuesto al contenido de Free Fire, el niño convulsionó. Por supuesto, todo eso tenía que ver que no era que era una noche, eran cantidades de noches allí ese niño expuesto a un contenido violento. Convulsionó, grave. Ok, Free Fire, Roblox, pero hay una bendita canción que se le llama Tralalero, Tralala. No sé si la han escuchado. Algo hemos escuchado. Algo han escuchado. Y papás que me están llegando ya en consulta con niños extremadamente agresivos, ahí hay mucho contenido subliminal. Y todas aquellas personas que estudian lo que tiene que ver con la publicidad, se van a dar cuenta que ese contenido está muy explícito en lo que tiene que ver con la letra de esa canción. Recordemos que tenemos un sistema nervioso, que hay un lugar donde ese contenido se deposita. Yo siempre explico que la mente, el cerebro de un niño es un tesoro. Va a depender de nosotros, de los adultos, qué permitimos que entre en esa cabecita. Un niño violento, que yo digo, wow, ¿de dónde sale tanta violencia? Cuando nos damos cuenta, son adictos a diferentes juegos que fomentan esta violencia. Esta parte ya te la expliqué, te dije Roblox, Free Fire y tralalero, tralala. Ojo, papá, mamá, investiga esto a profundidad. Esta canción, búscale la traducción. De hecho, no tenemos que ser muy cristianos, muy religiosos para darnos cuenta que ese contenido es tan violento que habla de maldad, maldice a Dios. Es una cosa tremenda. Ojo los papás. Y la otra parte tiene que ver con los adolescentes con este contenido que obviamente también hay que prestarle atención. Pornografía implícita. Antes nosotros en esta época de nuestra infancia era casi imposible conseguir en nuestros hogares algo que tuviera que ver con pornografía. Pero hoy en día con un teléfono un niño es capaz de meterse en esas páginas, en esos contenidos. Hay comiquitas que les llaman coreanas. Los animes. Comiquitas en esos animes que tiene que ver. Hay niños, pacientes que me han preguntado en consulta, doctora, esto es tremendo. Doctora, ¿se puede tener sexo con animales? Usted me dirá, ¿de dónde ese niño? ¿Por qué hace esa pregunta? Algo hay detrás de eso. Eso no fue porque lo escuchó por ahí, esto y lo otro. Resulta que en las mismas escuelas, los niños, como no hay un control y en las escuelas también se llevan las pantallas, en los recreos se colocan a ver cantidades de cosas. Toda la responsabilidad recae sobre nosotros.
yo me encargo de educar y colocar, y tú también en este espacio, de colocar ese granito de arena de reflexión para los papás. Pero a la larga, cada uno tenemos un niño, un adolescente en nuestro hogar. Nosotros cuidamos lo de nosotros, y cuando venimos a este espacio estamos cuidando el tuyo, pero la responsabilidad recae de papá y de mamá. ¿Qué alternativas podemos tener? Papás y mamás ahora que están entrando en conciencia de que tienen que reducir los tiempos y ojalá lograr desprenderlos de las pantallas. ¿Qué otras cosas se pueden hacer, especialmente estos días, que los muchachos van a estar libres? Quizás no todos los papás tienen vacaciones en sus trabajos, tendrán que seguir jornadas de trabajo y los muchachos pasarán tiempos con la tía, con el tío, con la abuela, en la casa del amiguito, en la escuelita, inventando un plan vacacional. Pero ¿qué alternativas podemos inventarnos para ofrecerles espacios de entretenimiento a nuestros chamos que no los expongan tanto a los peligros que supone? Apenas hemos nombrado algunos. Sí. Todo este tema de acceso, porque no es solo la pantalla, sino lo que la pantalla significa en conexión con un mundo sobre el que es muy difícil tener controles. Se ha perdido lo que es los vínculos sanos entre los papás y los hijos. Lo primero, podemos recuperar a ese niño o a ese adolescente. Mamá no me entiende porque no tiene tiempo. Yo incluirme en la vida de ese hijo, meterme en la habitación, vamos a ver una película. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Hay una moda, ha bajado un poco, pero sí todavía permanece por allí esta moda de el K-pop, el BTS. Cuando yo lo comencé a escuchar, yo decía, ¿qué es eso? Me interesa. Porque yo en consulta me coloco en esa posición de mamá. Claro. Y me interesa conocer todo lo que los chicos están hoy en día consumiendo. Y les digo a los papás, interésate por la música que está escuchando tu hijo. Vamos a ver, ayer, por ejemplo, un sobrino que tengo en la casa, colocamos ahorita que acaba de salir hace 5 días, los Backstreet Boys. Y le comencé y lo llamamos, lo sacamos de la habitación. Vente para acá, mira, la mamá y yo, viendo conciertos, te vamos a enseñar cuáles eran los grupos que nosotros en nuestra adolescencia veíamos. Y colocamos allí a mi sobrino y comenzamos a bailar menudo. Y entonces se creó una atmósfera, ¿verdad?, de interés de su parte y de nosotros recordar esos tiempos. Y él se le vio hasta el cambio en el rostro. Y lo sacamos de 1 hora, 2 horas del teléfono por estar ahí contándole nuestras vivencias de niño y diciéndole, mira, yo esto y hacíamos aquello. Entonces sí hay forma. ¿Te acuerdas aquel juego que tampoco, el stop? Claro. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahí estábamos. Es un juego agradable, que gusta. Siéntate. Lo que pasa es cuestión, como lo acaba de decir también, de tiempo. Papá y mamá llegan a la casa cansados, pero hay que hacer sacrificios por nuestros hijos. Bueno, se nos queda un montón de preguntas por hacer. Seguramente tendremos que abrir otro espacio para seguir profundizando en estos temas. Si tuvieras una recomendación que hacer a quien nos está escuchando, ¿dónde pueden encontrar información? ¿A quién seguir? ¿A quién ubicar para escuchar tips? O si creen que de pronto no pueden hacerlo solos y necesitan la asesoría, el acompañamiento de un especialista, ¿dónde acudir? Estamos en el Hospital Materno Infantil Cuatricentenario. Somos un grupo de 4 psicólogos de forma gratuita. De lunes a viernes pueden buscar su cita y el día de su atención va a estar una profesional apoyándote. En lo que tiene que ver con redes sociales, vuelvo y te digo, Marian Rojas Estapé, busque por allí mucha información de ella con lo que tiene que ver con el impacto de las tablets o pantallas en sus hijos. Y por supuesto, de manera personal, toda aquella persona que dice que se le han salido las cosas de control, pueden ubicarme a través del 0424-634-6167 y le vamos a estar apoyando.